Bueno, y continuamos esta noche, os lo anunciaba al principio del programa, está con nosotros Carolina Blasco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros por invitarme. Para hablar de un tema del que venimos hablando en las últimas semanas. Carolina ha ocupado, yo creo que gran parte de los informativos a nivel local en nuestra ciudad, es la comisión de investigación abierta al concejal Fernando Gómez. Hemos conocido en los últimos días los puntos de vista de aquellos portavoces o grupos municipales que también han participado en la comisión. Hoy queríamos acercarnos también a la postura y a lo que habéis vivido desde el Grupo Municipal Popular durante estas últimas sesiones. Antes de meternos un poquito en materia, ¿tenéis la sensación, Carolina, dentro del Partido Popular que ha servido para algo esta comisión o al final el resultado que pueda extraerse de la misma no va a variar en función de lo que haya sucedido en las últimas semanas por aquello que se ha ido viendo y se ha ido percibiendo de conclusiones sacadas el primer día, quizás de acusaciones? ¿Cuál es la impresión del Partido Popular? Bueno, vamos a ver, la impresión del Partido Popular es que nosotros nunca nos negamos a una comisión de investigación que realmente sirviera para clarificar cómo se debían de gestionar las indemnizaciones sustitutorias o las dietas en el Ayuntamiento de Burgos, cuál era el concepto de una base, la base 24, que se ha hecho famosa, la base 24 de ejecución de los presupuestos, que nadie conocía. ¿Por qué? Porque había una forma o un modo de hacer las cosas que realmente pues tampoco nadie sabía dónde estaba regulado, y nos pareció que con ocasión de que habían surgido dudas como consecuencia de la publicación en un medio de comunicación de una información, pues nos pareció muy razonable investigar, pero investigar para llegar a clarificar la situación, y una vez que estuviera clarificada qué se entendía por indemnización sustitutoria, un concepto que legalmente solo existía en nuestras bases de ejecución, no en ninguna otra norma, pues a partir de ahí valorar la conducta y valorar esos datos que teníamos de la actuación de un corporativo. Pero, sin embargo, la comisión de investigación no ha sido eso, ni nada parecido, sino que yo creo que ha sido justamente todo lo contrario. A mí la comisión de investigación me ha parecido un auténtico circo, lo he dicho con claridad y con rotundidad en el seno de esa comisión. Un circo que, como decía Leguina, que creo que no es sospechoso de nada, que las comisiones de investigación sirven para dejarnos a todos con la cabeza caliente y los pies fríos, pues que ha servido para eso. A mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, cuando el primer día el señor Fernández Santos leyó en su primera intervención un escrito en donde recogía sus opiniones y ya pues hacía ya valoraciones, acusaciones, conclusiones que no han variado absolutamente ni un ápice, y que me imagino que mañana se reiterará y se entenderá que los testimonios o con las comparecencias de a quienes allí han estado, pues que se han reiterado en esas valoraciones. Por lo tanto, a mí me ha parecido un circo indigno, un circo además que, habiéndose desarrollado en el salón de plenos del Ayuntamiento, es totalmente contradictorio con lo que debe ser un principio básico, que es el que todos debemos de respetar en un ámbito de esas características, ¿verdad?, que es el respeto a los derechos fundamentales y sobre todo el respeto al honor, a la intimidad de cualquier persona, pero máxime aún de un corporativo elegido también por los ciudadanos. Me parece que no se ha respetado además los principios básicos que rigen e informan las relaciones entre los administrados y la administración, que son la buena fe, la seguridad jurídica y la confianza legítima. Parece que todos nos hemos olvidado absolutamente de eso, y creo que no ha servido absolutamente para nada, sino para hacer un juicio sin respetar, como digo, los derechos fundamentales, donde el que acusa a su vez es el que va a acabar juzgando, y donde incluso la persona que se ha visto puesta en entredicho no ha tenido la posibilidad ni siquiera de comparecer en último lugar para rebatir las comparecencias o las opiniones de los demás. Con lo cual creo que no ha servido absolutamente para nada, y desde el Grupo Popular lo que queremos es acabar cuanto antes con esta comisión, no porque no queramos transparencia, sino que es lo que hubiéramos deseado, pero desde luego esta no es la vía. Nosotros entendimos desde el principio que lo más razonable hubiera sido que en un expediente administrativo, o que el órgano de gestión tributaria, quien gestiona estas indemnizaciones, hubiera hecho una valoración de la situación, y conforme a esa valoración, si hubiera considerado oportuno, hubiera hecho o iniciado los expedientes de reintegro oportunos. Y a partir de ahí, con otros datos y con un juicio de valor técnico y no solamente político, pues haber valorado la conducta, pero no al revés.
Carolina, el Grupo Municipal de Ciudadanos coincide también, sobre todo en el calificativo de circo. Gloria Bañeres lo decía quizá hace tan solo unos días. ¿Preocupa la imagen que se ha proyectado desde el Ayuntamiento hacia la ciudadanía, los comportamientos que se han vivido estos días en la comisión? A mí desde luego me preocupa muchísimo. A mí me da vergüenza ajena. Yo he tenido que estar ahí, pero que se me haya calificado como indecente solamente por defender a quien creo que tiene derecho a una defensa, que es cualquier persona, pero máxime si es un compañero mío, me parece de verdad que es transmitir una imagen que es lo último que yo creo que he llegado a hacer al ayuntamiento. Lo único que no hubiera querido es participar en un circo de estas características y por supuesto que me preocupa la imagen. La semana pasada vivíamos 3 jornadas consecutivas de comparecencias, aquellas que habían solicitado los integrantes de esta comisión, aunque luego te preguntaré por algunas de ellas en concreto. A rasgos generales, ¿han aportado algo a todo este proceso? Bueno, las diferentes comparecencias, bueno, a mí sí que me han aportado mucho, lo que pasa que la lectura que se ha hecho de las comparecencias ha sido justamente, ¿no? Claro, las interpretaciones y las lecturas de la comparecencia justamente han sido las contrarias en función de quien las escuchara, ¿no? A mí me interesaban mucho las comparecencias de los técnicos municipales, de los cuerpos nacionales, que a su vez habían firmado ese informe, porque entendía desde un principio que ese informe, por una parte era muy positivo, porque por fin, 20 años después, sabemos lo que es una indemnización sustitutoria, porque si era una dieta, era tan fácil como haberlo llamado dieta. Y dietas de alojamiento y manutención. Y entonces todo el mundo hubiera sabido que si el alojamiento y la manutención estaban pagados por un tercero, fuera por el propio ayuntamiento o por un tercero, es evidente que eran incompatibles con la solicitud de una indemnización sustitutoria. Y entonces, como su informe, por una parte, me parecía positivo, porque se iniciaba la clarificación de ese concepto, pero por otra parte me parecía que carecía de motivación y sobre todo me generaba muchas dudas, pues me interesaba muchísimo la comparecencia de los técnicos municipales. Desde el punto de vista jurídico me interesó mucho la comparecencia del secretario general, en la medida que creo que dijo que tenía una redacción errónea y que producía inseguridad jurídica. Y me interesó porque si la redacción de la base de ejecución del presupuesto es errónea y genera inseguridad jurídica, es evidente que quien realiza una actuación contraria, ahora parece que al ordenamiento jurídico, pero confiando, y por eso digo que el principio de confianza legítima es básico, confiando que esa base le daba una cobertura, no se puede entender nunca que ha habido mala fe en la conducta de este corporativo. Pienso que esa base de ejecución no debía de existir en los presupuestos o acompañar a los presupuestos desde el año 2002, porque desde el año 2002 la Ley de Bases de Régimen Local establece con claridad que no puede haber indemnizaciones que no se justifiquen. Y sin embargo, nosotros tenemos unas indemnizaciones sustitutorias que no se deben de justificar. Como consecuencia de eso, era evidente que la interpretación de los técnicos municipales no podía ser distinta de la que ha sido, pero sí que creo que debiera de haber tenido en cuenta que durante los años anteriores estas indemnizaciones sustitutorias se han venido cobrando habitualmente por todos los corporativos, pero no de forma incorrecta, sino en la confianza de que esas indemnizaciones sustitutorias eran para hacer frente a restantes gastos que se podían producir en un desplazamiento y que además no se debían justificar. Por lo tanto, obligar a justificar algo que se abonó en un momento sin saber que iba a haber que justificarlo, me parece, por otra parte, una prueba diabólica. Atendiendo a esta lectura, Carolina, ¿creéis desde el Partido Popular que Fernando Gómez está pagando los platos rotos de todos aquellos que también durante los últimos años han podido vivir situaciones similares y que al final se está centrando en él, pues esa interpretación errónea a la que Bueno, pagando los platos rotos, más que nada, yo creo que Fernando Gómez está pagando los platos rotos de una situación política muy complicada, de una situación política además previa a las elecciones, de una situación política que no me gusta absolutamente nada, porque si estoy en política es para hacer cosas por los ciudadanos, para preocuparme por los ciudadanos. Entiendo que este nuevo escenario de consenso al que se nos obliga fruto de las decisiones de los ciudadanos, lo que debiera de valer es precisamente para hacer una nueva política, pero no la parte más cutre de la vieja política, esta política de barro donde nos enciscamos durante 2 semanas, 3 semanas, yo creo que ya 2 meses
meses en una cuestión que no tiene ninguna trascendencia o que no debiera tener ninguna trascendencia y que se debiera de resolver a través de un procedimiento administrativo, y sin embargo aquí estamos perdiendo el tiempo en esta cuestión. Por lo tanto, pues me parece que realmente no tiene ningún sentido el realizar este tipo de comisiones, como he dicho antes. La comisión ha llegado a paralizar otros asuntos durante este tiempo porque, claro, los ciudadanos pueden pensar durante estos días que todo el tiempo, ya no solo de los corporativos, sino también de los técnicos, de los cuerpos nacionales que han acudido a las diferentes sesiones que se están empleando en esta comisión, no se están centrando en otros trabajos que en el ayuntamiento son fundamentales en el día a día. Sí, mira, primero te voy a contestar que antes me has preguntado dos partes. Estaban pagando los platos rotos, se me ha ido un poco según te estaba. Te digo, yo creo que Fernando está pagando los platos rotos de esto, pero no los platos rotos de lo que han hecho mal los anteriores. Es que yo jamás he dicho que los anteriores lo hayan hecho mal. Los anteriores han confiado, igual que Fernando, que se podía hacer de esa forma. Lo que pasa es que solamente estamos juzgando el comportamiento de Fernando Gómez, porque nadie quiere oír y nadie quiere ver que con anterioridad se ha actuado de la misma forma. Y ahora, respondiendo a tu segunda pregunta, la pregunta que me hacías ahora mismo, pues por supuesto que sí. O sea, es que yo realmente llevo una semana y media solo y exclusivamente pendiente de la comisión de investigación. Ha sido imposible incluso el convocar, por ejemplo, a las mesas de negociación, a la mesa de funcionarios o al comité de empresas para seguir con normalidad negociando cosas importantes como los calendarios laborales que tienen que estar todos negociados antes de principio de año, quedar con personas interesadas, determinadas citas, asistir a determinados, todo ha quedado mediatizado y pospuesto de alguna forma por las citas de la comisión de investigación y por las convocatorias de la comisión de investigación. Si analizamos caso por caso el papel de los diferentes grupos municipales durante estas sesiones, por ejemplo, Ciudadanos ha marcado quizás una postura diferente a la de otros al participar no en todas las sesiones. Escuchó a Fernando Gómez, pero luego no asistió al resto de la sesión y a la del día siguiente. Ha preguntado en determinados casos. ¿Cómo valoras, por ejemplo, el papel de Gloria Bañeres, que es al final la que ha representado a Ciudadanos en la comisión? Bueno, Gloria Bañeres me parece que en todo momento ha tenido una posición objetiva, una posición neutral. Es a una persona que creo que en todo momento ha querido escuchar, que tenía un planteamiento similar a nosotros. Vamos a ver, primeramente vamos a resolver esta cuestión jurídicamente y una vez que resolvamos esta cuestión jurídicamente vamos a ver cómo valoramos esta conducta, y yo creo que me ha parecido que es de las pocas personas que ha estado en esa comisión que no ha querido participar en un circo, no ha querido ser pues una parte más de ese circo, y yo creo que con independencia de que no quiera valorar así en carácter su participación, pero creo que desde mi punto de vista esa ha sido por lo menos el planteamiento que yo en todo momento he visto en sus intervenciones. Te lo pregunto porque han sido muy diferentes, ¿no?, las intervenciones de cada formación. En el caso de la concejal no adscrita la hemos visto quizás más ajustada a la pregunta-respuesta, pero en el caso de las otras formaciones, como tanto Imagina como el Partido Socialista especialmente, hemos visto grandes introducciones ante esas preguntas y continuas interrupciones en esas preguntas-respuestas. ¿Cómo valoras, por ejemplo, la posición del Partido Socialista y especialmente del concejal Antonio Fernández Santos, que es, yo creo, o quizás el más crítico dentro de esta comisión por lo que a mí me sorprende muchísimo porque parece que le va la vida en esto, ¿no? Es como, ya le he dicho, esto es como el circo de Fernández Santos y compañía. O sea, parece que esto es el caldo de cultivo, es el caldo de cultivo en el que él se siente cómodo. Yo creo que, insisto, representa la parte más cutre de la vieja política, y a partir de ahí me parece pues que todo el desenvolvimiento de lo que ha sido la comisión de investigación se corresponde precisamente con esto, ¿no? Precisamente con abandonar la posibilidad de conocer la verdad, el simplemente utilizar sus comparecencias, sus intervenciones para hacer introducciones en donde se machaque siempre la misma cuestión, porque al final eso es lo que sale en los medios de comunicación y esas son las imágenes al final que lógicamente el ciudadano que está constantemente viendo que se dice absolutamente lo mismo, pues al final esa es la idea que tienen. Ellos saben bien que esto es así, manejan perfectamente esos mecanismos y daba igual investigar, lo único que se interesaba pues son esos cortes, esas intervenciones en donde constantemente se llama a una persona de determinada forma, y yo entiendo que el ciudadano pues escucha esto y dirá, oye, pues si lo dice de esta forma será verdad, porque si no, lógicamente Fernando Gómez judicializaría esta cuestión.
Entre otros calificativos, Fernández Santos te ha llamado mentirosa durante estos días por la documentación a la que has hecho referencia en diferentes ocasiones en esta comisión. ¿Cómo uno en primera persona recibe estos descalificativos y cómo al final se puede trabajar en ese clima? Bueno, la verdad es que uno con el tiempo pues aprende a soportar todas estas todas estas situaciones que debieran de ser ajenas a una persona que realmente quiere hacer política, como digo, y quiere hacer cosas por los ciudadanos, pero sin embargo, bueno, pues este es el contexto en el que movemos y uno aprende, ensancha las espaldas, dicho de alguna forma, pero de cualquier forma no es agradable, y no es agradable ya no solamente por mí, sino pues bueno, por mi familia, por mis hijas, porque realmente pues no es agradable estar en esta situación. Pero yo la verdad es que estoy contenta con mi intervención en la comisión de investigación. Nadie entiende por qué yo defiendo a Fernando Gómez. Parece que es que, como alguien lo tiene que defender, bueno, pues Carolina Blasco hace... No, yo lo defiendo porque creo que es justo defenderle. Yo no estoy haciendo aquí un papel simplemente porque hay que pasar la comisión de investigación y como consecuencia de que hay que pasar la comisión de investigación alguien no me voy a justificar para nada en eso. Yo lo defiendo porque es de justicia defender a una persona que no se merece lo que está pasando, que no se merece lo que está pasando y que no se merece la falta de respeto que se está teniendo con este corporativo, el atentado al derecho al honor, el circo mediático que se ha producido dentro de esta comisión, porque es que a un presunto homicida no se le hace un juicio mediático de estas características. Y cuando se le hace un juicio, se hace un juicio con todos sus derechos, con un abogado que le defiende, con la presunción de inocencia por delante, con la posibilidad de no declarar contra él mismo. Pero es que aquí todas las garantías de un proceso han quedado totalmente cercenadas, porque esto no era un juicio, era una comisión de investigación donde todos queríamos saber qué es lo que había pasado, donde todos queríamos saber por qué han fallado los procedimientos, donde todos queremos saber por qué durante 20 años, a pesar de coincidir en otras personas que han cobrado estas indemnizaciones sustitutorias teniendo los gastos cubiertos, pues resulta que nunca ha pasado nada y nunca han saltado las alarmas. ¿Y por qué nunca han saltado las alarmas? Pues que parece ser que, según nos cuenta, como esto se tramita como un anticipo de caja, pues no tiene fiscalización previa, Tesorería parece que tampoco tiene que realizar ningún control, el órgano de gestión, sino que simplemente es el concejal delegado el que firma y suscribe, pero ni siquiera el concejal delegado tenía muy claro que era esta indemnización sustitutoria. O sea, ¿por qué han fallado todos los procedimientos? Esta es quizás una de las preguntas que más se pueden hacer los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo ha estado sucediendo esto durante 20 años sin que nadie se haya percatado de que esto no se estaba haciendo bien en el ayuntamiento? ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, yo he escuchado a la intervención general y desde su punto de vista esto nunca ha dado problemas. Claro, nunca ha dado problemas porque nunca nadie se lo ha planteado y porque todo el mundo estaba en la convicción de que esto era así, que cuando tenías gastos en un desplazamiento tenías dos opciones, o justificarlos o pedir una indemnización sustitutoria que no lo justificara, y que esa indemnización sustitutoria no era para pagar el alojamiento y el viaje, podía ser para pagar el alojamiento y el viaje, pero podía ser también para pagar otros gastos que se produjeran en el viaje. Yo creo que Escribano el otro día lo contaba perfectamente. Yo tenía el alojamiento y la manutención pagada en un viaje determinado, pero sin embargo tuve que comprar determinado material para cuando fui allí pues repartirlo. Resulta que me tuve que tener este gasto pues para vacunarme o no sé qué, no sé exactamente lo que dijo porque no lo atendí con precisión, pero era evidente que todos esos gastos que se habían tenido no eran para alojamiento y manutención y por eso se pagaban con una indemnización sustitutoria. ¿Por qué en un caso igual tenemos que juzgar a una persona y decir que se ha realizado un doble pago cuando ha podido tener otros gastos adicionales? Y yo creo que cuando además ha quedado demostrado, porque por parte del Partido Socialista y por parte de Imagina no se ha demostrado nada. Si yo ahora te digo, demuéstrame que este bolígrafo me lo ha robado, y tú me dirás, oiga, ¿cómo te voy a demostrar que este bolígrafo no? Demuéstrame tú que te lo he quitado. Esto no es al revés, porque tú me puedes demostrar que me has quitado algo que ni siquiera sabes que existía. Bueno, pues esto es la inversión de la carga de la prueba. Oiga, si usted me está acusando, es el que tiene que probar. Y quien ha acusado no ha probado absolutamente nada diferente de lo que no ha leído en un medio de comunicación. Esto es al revés. Y se está obligando a justificar a Fernando Gómez una serie de facturas que cuando pidió la indemnización sustitutoria la pidió en el convencimiento de que no iba a tener que presentar facturas. Pero ahora resulta que presenta los tickets de su extracto bancario y los tickets de su extracto bancario no sirven siquiera como prueba. Pero resulta que llega un señor a la comisión de investigación a decirnos que él asumió todos los gastos
de un determinado viaje y ¿dónde está la justificación de todo eso? No, es que esto lo he perdido, esto, y eso sí que vale. O sea, yo la verdad es que estoy francamente alucinada, como te decía, de todo lo que ha ocurrido en esa comisión y sobre todo la valoración que se ha hecho de lo que ha sucedido en esa comisión y el sesgo también de las preguntas, como tú decías, y las constantes interrupciones que se han realizado a cuando yo trataba de exponer una cuestión. ¿Por qué se interrumpe? Porque no interesa. Porque no interesan ese tipo de consideraciones que se digan con libertad y que se defienda un planteamiento contrario al que machaconamente allí se estaba poniendo de manifiesto. Carolina, mañana llegamos a una nueva sesión, ya grupos municipales han ido avanzando qué es lo que van a solicitar o cuál va a ser su postura, la que van a intentar mantener durante la jornada de mañana. Quizás los más duros a la hora de posicionarse han sido también los socialistas pidiendo la dimisión de Fernando Gómez, si esta no se produce, que se le expulse de la agrupación municipal popular y en todo caso también que devuelva el dinero de esas indemnizaciones, una postura en la que sí que parece también coincidir con otras formaciones. ¿Cómo se plantea el Partido Popular la jornada de mañana? Bueno, pues a nosotros nos gustaría que cambiara la dinámica de esta comisión de investigación, que se dijeran cosas razonables, que las conclusiones lógicamente fueran razonables. Nosotros estamos abiertos a cualquier posición de, como he dicho siempre, de valorar la conducta de Fernando Gómez, pero en un expediente administrativo, que sea el órgano de gestión tributaria el que haga una valoración de las circunstancias en las que se han producido esta solicitud de indemnizaciones y su posterior pago, que se inicie un expediente de reintegro, tal y como dicen nosotros, si procede. No vaya a ser que al final no procediera y a partir de ahí creo que todo lo demás son consideraciones solo y exclusivamente políticas que se están desarrollando, no sé si todos somos conscientes, a 15 días de unas elecciones generales y en donde este caldo de cultivo y este clima pues lógicamente influye y a eso de alguna forma se está jugando. Y a mí lo que me parece es que el honor de una persona y los derechos fundamentales de una persona no pueden estar a disposición de unas elecciones, sean generales o sean de otro ámbito. Nos vamos a quedar con esto, Carolina. Gracias por acercar tu visión y, en definitiva, la del Grupo Municipal Popular respecto a esta comisión. Vamos a estar mañana muy pendientes de lo que suceda en el Ayuntamiento. Gracias a vosotros por dejarme explicarme sin interrupciones, porque la verdad es la primera vez que esto me sucede desde que estamos hablando de estas cuestiones. Gracias, Carolina. Y nosotros continuamos.